Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol y esta es la reflexión del día. Hoy trataremos el tema desarrollando lazos de comunión con Dios. Pues bien, vamos a hablar acerca del tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo en manos de Madián. En Jueces capítulo 6 versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí vale la pena resaltar cuando habla acerca de 7 años, el número 7, pues podemos encontrar que en este número hay todo un proceso y un entendimiento. Por ejemplo, podemos ver el número 7 en las 7 lámparas del candelabro del tabernáculo. 7 son los días de la semana hebrea. 7 son las iglesias del Apocalipsis. 7 los sellos. 7 son las trompetas. 7 las copas de ira. Las 7 fiestas de Israel. Y más que podríamos mencionar. Sin embargo, aunque 7 es todo un número espiritual que determina ciertos detalles, no podemos especificar que 7 es un número de perfección que representa a Dios. Pues no creo que haya un número con la capacidad y facultad de representar la inmensidad de Dios, pues Él es pleno, infinito, Él es principio y fin, y nadie podría declarar que un simple número representa la magnitud de nuestro Dios Todopoderoso. Además, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 nos narra acerca de que este también es un número que representa a la bestia, la cual encontramos en Apocalipsis 20, versículo 2, que esa bestia o ese dragón es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Así es que no podemos decir que el 7 represente a Dios, sino que podemos entender que el número 7 definitivamente es un número que representa situaciones en el mundo espiritual. Pues bien, 7 son los años que el pueblo de Israel tuvo que padecer ante Madián. Tuvo que vivir ese tiempo de proceso. Veamos pues la continuación de nuestra historia. Y aquí es donde llego a mi primer punto. Cuando el hombre decide pecar, el mal prevalece contra el hombre. Jueces capítulo 6, versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto me recuerda que no todas las cosas que suceden y que vemos para mal son completamente así, sino que en todo hay un entendimiento que Dios quiere dejarnos. Quizás en un futuro las cosas que hemos vivido nos sirvan de aprendizaje. En el tiempo de la diáspora, de la persecución hacia los cristianos huían precisamente a cuevas y cavernas en donde se escondían de la mano de aquel emperador que quería traer sobre ellos la muerte. Bien, regresando a nuestra historia, vemos que los madianitas y los amalecitas subían para desolar al pueblo de Israel. Versículo 3 de Jueces 6 dice: sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de los madianitas. Qué terrible es encontrarse en pecado delante de Jehová, porque como lo dice la palabra, la paga del pecado es la muerte.
Para algunas personas es difícil comprender que están viviendo mal o una época de castigo y de consecuencias cuando aparentemente el mundo les está ofreciendo placeres que los hacen distraerse de su realidad. Pero qué interesante es cuando los seres humanos estamos entendiendo que lo que estamos viviendo no es lo que Dios desea para nosotros. Pues Dios desea para el ser humano deseos de bendición. Fuimos creados para ser bendecidos por Dios. Mas, sin embargo, la consecuencia del pecado acarrea para el ser humano muchas dificultades y contrariedades. Sin embargo, las Escrituras no se quedan en ese momento de asolación para el pueblo de Israel. Y aquí es donde entra mi punto número 2. Cuando el hombre decide clamar a Dios, Dios decide liberarle de su mal. En Jueces capítulo 6, en el mismo versículo 6, la segunda parte dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel estaba perdido contra el gran número de madianitas. En el versículo 5 encontramos: porque subían ellos y sus ganados, hablando de los madianitas, y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Qué terrible es pensar que no había una solución aparente contra aquella multitud de ejército que venía a destruir y a llevarse todos sus alimentos. El pueblo de Israel estaba empobreciendo por esa situación. Pero cuando hay alguien que clama a Jehová, las cosas empiezan a cambiar. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Este les da un mensaje de parte de Dios y les dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di sus tierras. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Qué importante era llevar al pueblo de Israel al entendimiento de que lo que estaban viviendo era consecuencia de su misma rebeldía. De lo contrario, si Dios simplemente les hubiera librado, sin algún mensaje de aprendizaje, el pueblo de Israel jamás hubiera entendido que lo que vivía eran consecuencias de sus propios actos. Qué hermoso es que cuando el pueblo de Dios clama a Jehová, Dios responde. Y vino el ángel de Jehová y habló con un varón llamado Gedeón, el cual la misma palabra nos da testimonio que era un varón esforzado y valiente. Este, sin embargo, no entendía y tenía que ser llevado a la reflexión por parte de Dios. Este varón llamado Gedeón expresaba: ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Sabes? Hoy no profundizaré en la forma maravillosa como Dios utilizó a Gedeón. Pero lo que sí quiero resaltar es que el mismo Gedeón empezó a desarrollar lazos de comunicación con Dios.
trayendo esta la gran diferencia en su vivencia que en ese momento tenían. Cuando el hombre decide tener lazos de comunión con Dios, las cosas empiezan a suceder de una forma especial de parte de Dios para con nosotros. Sabes, Gedeón entendió que tenía que tener humildad ante Jehová de los ejércitos, quien con profundo amor le explicó que Dios podía utilizarlo a él, aún siendo tan insignificante como el mismo Gedeón se sentía, dándole pruebas de afecto y de su amor hacia Gedeón, de tal manera que Gedeón decide en su corazón ofrecer ofrenda de gratitud a Dios. En el versículo 18 de Jueces capítulo 6, dice que Gedeón le dijo de esta manera: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Gedeón estaba experimentando esos lazos de comunicación con Dios, de tal manera que las cosas cambiarían. Las circunstancias que hoy tú y yo pudiéramos estar viviendo, mi querido hermano y hermana oyente, pueden cambiar en el momento en el que decidamos en nuestro corazón tener esa comunicación con Dios y desarrollar verdaderos lazos de comunicación con Dios. Aún sea una multitud de dificultades y problemas los que estén viniendo contra ti, Dios te librará con brazo fuerte en el momento en el que nuestra actitud egocentrista y actitud de pecado cambie hacia un clamor hacia Jehová. Cuando el hombre decide clamar a Dios, Dios decide librarle de su mal. Hoy mi deseo es que Dios te bendiga y que cada día se fortalezca tu fe hacia Dios.